buenas tardes. Les traigo entonces el caso correspondiente. Se trata de una mujer de 58 años que es completamente asintomática y acude para una prueba de tamizaje para el SEA de mama con mamografía inicialmente. La paciente no refiere ningún antecedente de importancia personal o familiar. Vemos entonces en la prueba de tamizaje con una mamografía inicial, en la parte izquierda de sus pantallas se observan las proyecciones craneocaudales, observando en la mama derecha hacia el cuadrante interno un área de distorsión de la arquitectura que conforma igualmente una asimetría respecto a la densidad del tejido mamario de la mama contralateral. Sabemos que es una distorsión de la arquitectura pues porque hay un jalamiento de ese tejido fibroglandular que es anormal y distorsiona pues como todo el tendido normal del tejido fibroglandular, mientras que en la mama contralateral izquierda se observan microcalcificaciones agrupadas sobre un fondo aparentemente nodular. En la mama, en las proyecciones oblicuomediolaterales no se distingue con facilidad esta área de distorsión de la arquitectura de la mama derecha, sin embargo sí persisten observándose las microcalcificaciones agrupadas, en esta ocasión sería en el cuadrante superior de la mama izquierda. En las proyecciones o los cortes de tomosíntesis se observa nuevamente esta área de distorsión de la arquitectura conformando una imagen de mayor densidad al resto del tejido que nuevamente condiciona pues como toda esta retracción de los ligamentos de Cooper, y en la mama izquierda pues en el corte correspondiente se observa nuevamente todas estas microcalcificaciones agrupadas sobre un fondo aparentemente nodular que son corroborados todos estos hallazgos en los cortes finos en las proyecciones medio oblicuolaterales, observando nuevamente el área de distorsión de la arquitectura en la mama izquierda hacia el cuadrante inferior y las microcalcificaciones agrupadas hacia el cuadrante superior de la mama izquierda. Por estos hallazgos se decide llevar a la paciente a un estudio complementario con ultrasonido, observando en el radio 3 de la mama derecha, donde se veía el área de distorsión de la arquitectura, nuevamente, esta vez por ultrasonido, una zona de distorsión de la arquitectura en la cual hay un jalamiento de estos ligamentos de Cooper y un área bastante hipoecoica condicionando una sombra acústica posterior que en la visión paralela y antiparalela o radial y antirradial pues corresponde aproximadamente al mismo hallazgo. Y en las secuencias de resonancia magnética complementarias, debido a la sospecha que se tenía, se observa en las reconstrucciones de máxima intensidad una lesión que presenta un realce focal, masa, que se ubica hacia el cuadrante aproximadamente o el radio 3 de la mama derecha, y esto en una secuencia de post-contraste con reconstrucción de máxima intensidad, y en una secuencia con información T2, pues la misma lesión, pero con una hipointensidad bastante marcada. Esta reconstrucción es sagital y nuevamente se observa el mismo hallazgo de la mama derecha, que es en el cual nos vamos a enfocar, que correspondería finalmente al diagnóstico de un SEA lobulillar de mama. Les traigo entonces esto como a modo de revisión para tratar de sensibilizar a los residentes y radiólogos acerca de este tipo de SEA de mama, porque no todos son microcalcificaciones. Las microcalcificaciones que se veían en la mama izquierda en realidad no tenían sospecha de malignidad porque era un hallazgo bastante estable a lo largo del tiempo. Y ven ustedes aquí el camaleón porque este SEA lobulillar de mama es un experto del mimetismo y le encanta pasar desapercibido, especialmente en esas pruebas de tamizaje. Entonces, a modo de introducción, repasemos un poco lo que es la anatomía de la mama, encontrando los conductos que se centran del pezón y a partir de ellos pues, se desprenden hacia las unidades ductolobulillares más distales, encontrando entonces cómo hay una diferenciación entre el conducto y la unidad ductolobulillar. El conducto es la confluencia de varios acinos y el lóbulo pues, es el acino como tal donde se produce o donde se produciría la leche en caso pues, de estado de lactancia. Entonces, el carcinoma lobulillar, pues aquel que se origina de esta unidad ductolobulillar distal, especialmente del acino.
y tenemos una clasificación histológica por subtipos en la cual tenemos dentro de las categorías invasivas el carcinoma ductal in situ, el cual no es el tema de esta pequeña revisión, sino el carcinoma lobulillar, que igualmente al in situ hace parte pues, de las patologías malignas. Sin embargo, vale la pena recordar que su forma in situ, el carcinoma lobulillar in situ, no hace parte de la clasificación de malignidad, sino que se considera más un factor de riesgo que un precursor de la misma. Entonces tenemos que es el segundo subtipo histológico más común, responsable aproximadamente del 10 al 15% de los SEA invasivos. Se relaciona a un grupo etario de mayor edad al compararse con el carcinoma ductal, y en promedio, la edad promedio es 3 años mayor que otros SEA. Tiene adicionalmente 5 subtipos histológicos, que son los clásicos en anillo de sello, el alveolar, el sólido y pleomórfico. Dentro de la patogénesis vale la pena recalcar este evento molecular, y es que el tumor sufre una pérdida de esta molécula que se llama la E-caderina, y esto hace que la integridad celular y la adhesión se disminuyan entre las células tumorales, se dé lugar a un crecimiento lineal o fila india, que lo veremos en un corte histológico ahora, y esto le confiere a este tumor una alta capacidad invasiva de la célula tumoral. Entonces, en un corte histológico con coloración adecuada pues, para visualizar este tipo de cáncer, lo que vemos es estas células agrupadas en fila, que es lo que se conoce como la fila india, y vemos que se encuentran entre las fibras estromales dispersas de la mama. Pues no hace como un cúmulo, sino es esta distribución bastante lineal. Esto lo que permite es que las células tumorales se diseminan a través de los ligamentos de Cooper y no destruyen el tejido. Es algo importante, o sea, no existe ese factor destructor sobre el tejido fibroglandular de la mama. El diagnóstico es bastante desafiante, hay una alta tasa de falsos negativos de hasta el 19%, y por su patrón de crecimiento demuestra poco o ninguna manifestación en imágenes, por lo que les comento que es un tumor que es bastante ávido por ese mimetismo, y muy comúnmente se pasan por esa la tasa de altos de falsos negativos, y los hallazgos tienen mucha menor especificidad que otros tipos de cáncer. Por lo tanto, vale la pena revisar cuáles son las manifestaciones más comunes por imágenes de acuerdo al tipo de modalidad correspondiente. Por último, este tumor se caracteriza por una alta tasa de bilateralidad, casi hasta la mitad de los casos tienen compromiso bilateral, igualmente de multifocalidad y multicentricidad hasta en un 21%. Por lo tanto, la mayoría de estos terminarán con una indicación de resonancia magnética para resolver todas las dudas posibles. Entonces, en la mamografía se tiene que hay una sensibilidad hasta el 81%. Usualmente la anormalidad solo se ve en una proyección, como es el caso de nuestra paciente, en la que en la mamografía craneocaudal de 2 dimensiones se veía la distorsión de la arquitectura, más no se veía claramente en la proyección oblicuo-media lateral. Usualmente son anormalidades que tienen una menor densidad que el resto del parénquima y se manifiestan como masas espiculadas o distorsiones de la arquitectura, como en nuestro caso. En el ultrasonido la sensibilidad mejora bastante hasta el 98%, y es mucho mejor para definir las dimensiones de la lesión, al igual que casos de multicentricidad o multifocalidad, y la principal manifestación por imágenes en ultrasonido es la masa espiculada de márgenes angulados. En la resonancia magnética tenemos que la sensibilidad alcanza el 96%, sin embargo esto depende pues, del realce que se pueda lograr con el gadolinium, y la manifestación principal es la masa irregular de márgenes espiculados con múltiples focos y el realce no masa, pero usualmente es el realce sólido, ya lo veremos más a continuación. Entonces, como les venía comentando, en mamografía la masa especulada es tal vez la manifestación más común, hasta el 40% de los casos, y en el ejemplo que vemos en pantalla vemos en una proyección craneocaudal de la mama derecha esta lesión bastante densa con márgenes espiculados que condiciona algo de distorsión de la arquitectura del tejido, que igualmente se ve en esta proyección oblicuo medio lateral y se encontraría entonces en el cuadrante superior externo. En su valoración por ultrasonido se ve nuevamente una imagen hipoecoica, bastante hipoecoica en realidad, con márgenes angulados y algunas espiculaciones, que corresponden nuevamente a los hallazgos por resonancia magnética en esta secuencia postcontraste.
En cuanto a las distorsiones de la arquitectura, equivaldrían aproximadamente al 14% de todos los hallazgos, y en este caso valdría la pena hacer referencia nuevamente a la dificultad para encontrar este tipo de tumores en una mama que sea de arquitectura densa. En este caso, pues no se ve claramente ninguna normalidad en la proyección de 2 dimensiones, en esta proyección oblicuo medio lateral, pero en los cortes de tomosíntesis sí se ve como hay algo de distorsión de la arquitectura en el tejido retroglandular de los cuadrantes superiores, que se encuentra ahí. Y en este otro ejemplo de la literatura vemos un signo típico que se llama el signo de la B, como ese tejido retroglandular posterior, perdón, fibroglandular posterior, pierde como esa disposición suave en olas, y lo que lleva es una angulación de ese tejido. Eso también es típico de este tumor. Igualmente, las asimetrías de la densidad en una sola proyección, en este caso, corresponden aproximadamente solo al 4%, y vemos en estos cortes de tomosíntesis cómo la normalidad solo es visualizada en los cortes craneocaudales hacia la región periareolar de los cuadrantes internos. La mamografía normal, que es básicamente el punto clave del asunto, es hasta el 30% de los casos, y es algo pues que no se ha logrado mejorar porque evidentemente es una cualidad intrínseca del tumor. Sin embargo, entonces podemos echarle mano a las otras modalidades diagnósticas y vemos cómo el ultrasonido mejora bastante la sensibilidad, y recordemos que la principal manifestación es la masa, que en este caso es este nódulo o masa hipoecoica de bordes angulados con algo de distorsión de la arquitectura, que demuestra flujo Doppler en su interior, y en la elastografía pues demuestra dureza, que es bastante más considerable a la del tejido fibroglandular adyacente. Hasta el 73% de los CA ocultos en mamografía se identifican en ultrasonido, entonces pues no debemos dejar pasar, en caso de una sospecha razonable, tratar de complementar el estudio con otras modalidades. Y el hallazgo no masa en ultrasonido, digamos que también es difícil, especialmente para los ojos que están en formación como los de nosotros. En este caso vemos cómo existe esta distorsión de la arquitectura del tejido fibroglandular, y cómo la disposición normal de esos ligamentos de Cooper se van perdiendo, formando en estos dos ejemplos, digamos, como patrones que se describen en literatura para hacerlos más entendibles. En este caso, el signo del Golden Gate, haciendo referencia a que estos ligamentos de Cooper quedan un poco separados, sin embargo, pues da la apariencia de la formación de este puente, o en caso de que los ligamentos de Cooper sigan pues como con esa distorsión de arquitectura, pero a una distancia menor entre ellos, se considera el signo de la cerca. Y debemos recordar que, al igual que la mamografía, hay un porcentaje importante de los ultrasonidos que es normal, en este caso hasta el 10% de los mismos. En cuanto a la resonancia magnética, en su indicación prequirúrgica, es, digamos, una modalidad que tiene bastante peso para la toma de decisiones, porque cambia la conducta hasta en un 28% de los casos, y detecta lesiones adicionales ipsilaterales hasta en un 32% y contralaterales hasta en un 7%. Entonces, evidentemente va a cambiar la conducta para muchos pacientes, y lo que vemos en este tipo de realce, en este caso de múltiples focos y algunas masas, en las secuencias MIP post-contraste. Y igualmente, pues tenemos acá otro ejemplo de realce tipo masa que ocurre hasta en el 95% de los casos, bastante similar al que tenía nuestro paciente. En esta ocasión, pues en la secuencia con información T2 se ve esta región hipointensa con espiculaciones, que no hace parte pues como de la misma disposición del resto del tejido fibroglandular, que en unas secuencias postcontrastes tempranas y tardías demuestra un realce que va en progresión, y en las secuencias de difusión pues hay presente restricción de la misma, esto hablándonos de la malignidad. Esto es un cuadro interesante que vi por ahí publicado, hablándonos como en un tejido fibroglandular que sea denso, las lesiones de mayor conspicuidad en mamografía, lo primero que se nos viene a la cabeza es el cáncer ductal, obviamente por las microcalcificaciones, que en algunos casos se debe hacer conos de magnificación u otras técnicas para tratar de identificar bien las microcalcificaciones. Sin embargo, estas son las más conspicuas respecto al carcinoma lobulillar, incluso más conspicuas que algunas lesiones benignas, como el caso de los fibroadenomas o los quistes.
Y como pues puntos claves, les traigo esto para que nos sensibilicemos a este carcinoma lobulillar, pues que definitivamente tiene varias manifestaciones y puede pasar desapercibido, ser confundido, especialmente en las pruebas de tamizaje. Las masas espiculadas en mamografía son solo el 40%, entonces hay que tratar de afinar el ojo y encontrar esas distorsiones de la arquitectura u otras manifestaciones. El 30% de las veces se encuentran completamente ocultos en mamografía. El ultrasonido permite encontrar tumores ocultos que no hayamos visto en la mamografía, y definitivamente la resonancia magnética es la mejor modalidad y tiene la capacidad de cambiarle el tratamiento o pronóstico hasta el 30% de los pacientes. Y ya, eso es todo. Muchas gracias.